Muchas personas ya participaron en el ayuno de Daniel y ellas no fueron bautizadas, ¿no? ¿Por qué? A veces usted hace el ayuno como algo religioso, ¿sabe? Entonces yo no puedo ver novelas, no puedo ver eso, no puedo hacer aquello. En fin, usted quita las cosas, pero usted lleva el proceso de esos 21 días en la emoción. En la emoción. Entonces usted lo hace queriendo sentir. Usted se queda ahí. A muchas personas en esta época del ayuno de Daniel les gusta bajar música y se quedan escuchando música cristiana y se la pasan solo oyendo música, llenas de música, todo el día solo música. ¿Sabe? Usted tiene que tener cuidado porque el ayuno de Daniel, si no es espiritual, si es emotivo, usted va a pasar nuevamente un ayuno y nada va a suceder, porque el Espíritu Santo no desciende a través de la emoción. No es emoción, es espíritu. Usted tiene que estar en espíritu. ¿Y qué le lleva a estar en espíritu? Es la pregunta que se tiene que hacer. Todos ustedes, todas las personas que están enviando, ¿y si quiero conversar con mi mamá? ¿Y si yo quiero...? ¿Qué le lleva a estar en espíritu? Por ejemplo, yo soy casada. Y con mi marido, ¿qué es lo que voy a conversar con mi marido? Si me quedo queriendo hablar sobre noticias, sobre novelas, sobre la vida de alguien, ¿yo voy a estar en espíritu? No. Voy a buscar hablar sobre asuntos espirituales. Es eso que es estar en espíritu. Entonces, si usted tiene que hablar con las personas, ¿por qué no, si le tiene que hablar a alguien, ¿por qué no le dice, mira, leí un versículo tan bueno que me gustaría compartírselo? ¿Sabe? Entonces, si usted lleva todo lo que hace en su día a día, no es quitar, ahora no puedo hablar con nadie, no es eso. Pero si usted cambia, ¿sabe? En lugar de quedarse perdiendo tiempo con chismes, ¿sabes lo que pasó con fulana? En lugar de quedarse perdiendo el tiempo con cosas sentimentales y emotivas, vea cómo usted puede usar su tiempo para ser espiritual, para pensar, para reflexionar, para hablar de las cosas de lo alto, para pensar en las cosas de lo alto y hasta compartir eso. ¿Sabe? Es sentarse con su hijo, conversar sobre un versículo que leyó. No hay ningún problema en eso. Usted está ahí compartiendo aquello que Dios le ha dado. Usted está en espíritu. Ahora, si se queda en esa cosa religiosa, no, tengo que leer la Biblia, ¿sabe? Y tomar un poquito del día y ahora voy a orar. Ahora voy a hacer de eso un una ritual. cosa así medio robótica, ¿no? Ella va olvidando el fin y está pensando en los Así medios. Usted no puede quedar perdiendo el rumbo. Muchas preguntas surgen porque la persona no está pensando en el objetivo. ¿Cuál es el objetivo del ayuno de Daniel? Acercarse a Dios. Quien no tiene el Espíritu Santo, recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Tener más crecimiento espiritual, desenvolvimiento espiritual, oír la voz de Dios. Ese es el objetivo. Y si ese es el objetivo y usted tiene dudas si hará una cosa o la otra, si puede, si no puede, entonces pregúntese, ¿esto que quiero hacer me va a estorbar para oír la voz de Dios? ¿Me llevará más cerca o más lejos Me del va a Espíritu quitar Santo? del espíritu. Me va a ¿no? quitar del espíritu. Entonces, si la respuesta es sí, me va a estorbar si me quedo jugando baraja con mi abuela, me va a sacar del espíritu. Si me quedo viendo el fútbol de mi equipo, me va a sacar del espíritu. Entonces no lo haga. Pero si es algo que te ayudará a acercarse a Dios, o es algo que es obligación en su trabajo. Si es su trabajo, lo tiene que hacer. Si tiene obligación con su cuerpo, alguien preguntó, ¿puedo ir al gimnasio? Si usted tiene obligación con su cuerpo, ahora en el gimnasio no ponga una canción secular. Coloque alguna cosa, un contenido espiritual que usted pueda consumir mientras usted cumple la obligación con su cuerpo. Entonces, el rumbo, el objetivo donde usted quiere llegar, le ayudará a elegir el camino. No somos nosotros que le dictaremos reglas a usted, puede esto, pero no aquello. Porque si usted pretende que respondamos todos los detalles, usted todavía no entendió el objetivo del ayuno de Daniel. Entonces, entiende el objetivo y pregúntese si el camino le llevará más cerca o más lejos de su objetivo. Usted tiene que estar en espíritu. El ayuno de Daniel es para que usted esté
en espíritu. Entonces, ¿qué es lo que usted puede hacer para quedarse en espíritu? A veces nada. A veces, ¿sabe? Nosotros necesitamos esa libertad de no hacer nada. Algún momento de su tiempo, de su día, usted no haga nada, no vea a nadie, no escuche radio, televisión, nada. Y ponerse a pensar en Dios. Eso es andar en espíritu, que usted piense en Dios, que usted piense en Él, hablar con Él. Intente oír, Dios mío, habla conmigo, y Dios habla, ¿sabe? Entonces es estar en espíritu. Si usted se enfoca en eso, tendrá ideas de cómo usted puede desarrollar su vida espiritual. Si se enfoca en detalles para hacer como rituales, usted se va a quedar 21 días sin redes sociales y todo eso, pero va a pasar. Y usted no va a recibir lo principal, ¿no? Que es en este ayuno el Espíritu Santo. Si usted ya tiene el Espíritu Santo, ser una persona más fuerte de espíritu, estar, más fuerte espiritualmente. Muchas personas en esta pandemia se quedaron muy débiles espiritualmente. Usted puede aprovechar este ayuno de Daniel para fortalecerse una vez más.